¿No hay dudas o no revisaron? Ricardo. Estaba revisando y en los apuntes decía que por el aumento del estradiol se generaba ¿cómo se llama? El pico de LH, pero yo a lo que recordaba era que que por la inhibina, que al bloquear a los receptores ¿cómo se llama? De FSH, dejaba que se secretara más LH para que fuera el pico de LH. Pero ya ahí fue donde me confundí con lo que estaba viendo, revisando. A ver, otra vez, Sí, Ricardo. Entonces, lo que leíste fue que, perdón. que por el estradiol se generaba el pico de LH, pero lo que yo recuerdo era por la parte de la inhibina que bloqueaba la generación de FSH y por eso era más de la cantidad de LH, que era lo del pico de LH, Ok, y ahí fue ok, donde me confundí que si en efecto el estradiol era quien incitaba el pico de LH. ok. Buena pregunta, Ricardo. Quetzali, ¿qué opinas? Bueno, yo tenía una duda, pero era más sobre la cuestión de la LH, porque tengo entendido que, bueno, la LH va a hacer que se genere como el incremento de progesterona, pero entonces este se lleva a cabo, o sea, es el pico de LH y luego la LH baja y, bueno, tengo entendido que durante el diestro se da como bueno, esta disminución de LH y se empieza a secretar, pero, o sea, continuamente en pequeñas cantidades. Y esto es lo Ok. que aumenta la concentración bueno, la secreción de progesterona. Pero ahí tengo, bueno, es lo que me confunde un poco, no sé si sí lo entendí bien. Ahorita respondemos esa pregunta, pero primero vamos por la de Ricardo. Entonces, respecto a lo que dijo Ricardo, ¿qué opinas, Quetzali? Ricardo dijo que leyó que el estradiol induce el pico de LH, pero de acuerdo a lo que hemos analizado, en algún momento se dijo que el pico de LH se daba porque la inhibina reducía la síntesis de FSH en la hipófisis. Ajá. Entonces, no está seguro si es el estradiol o es la inhibina o son ambas. Eso es lo que le faltó tratar de integrar a Ricardo. ¿Qué opinas, Quetzali? Mm, a ver, déjeme reviso ese apunte. Ana, ajá, sí está bien, Ana. Podría ser porque, bueno, el estradiol y la inhibina se producen al mismo tiempo y podrían ser Ujú. ambas cosas, o sea, podrían ver las dos cosas para hacer el pico de LH. Ok. ¿Qué opinas, Ricardo, Bueno, de esto? Ah, perdón. perdón. ¿Quién? Ah, Leo. aquí estaba yo, eso lo chequé en los apuntes y dice que el estradiol y la inhibina, no solamente que una es seleccionada por la mayor puesta de la gonadotropina que aumenta los receptores, pero según yo tengo entendido que es al estradiol, pero no sé si estoy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, entonces primero aquí tenemos a las neuronas que estimulan la síntesis y secreción de GNRH. Ya sabemos que son varias. Aquí tenemos a las neuronas que producen GNRH y sabemos que por acá abajo está el gonadotrofo que tiene receptores para GNRH y bueno, este gonadotrofo es capaz de sintetizar FSH y LH, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, para que este gonadotrofo se sintetice más gonadotropinas, necesita del estímulo de GNRH, ¿cierto o no? ¿Sí, Sí. chicos? Entonces, cuando el Cierto. folículo crece lo suficiente y los niveles de estradiol se incrementan, pues sabemos, como no me acuerdo quién lo dijo, que los niveles de inhibina también se incrementan, ¿cierto?
Entonces, en este punto donde los niveles de estradiol e inhibina son suficientes, pues lo que va a hacer es que la inhibina va a bloquear la síntesis de FSH y por lo tanto aquí va a haber mucha más LH o prioritariamente LH, pero esta LH no va a poder ser liberada si no hay el estímulo de GNRH. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A Entonces ver, el ¿cómo otra estradiol vez? tiene que llegar y actuar en estas neuronas que es quispeptina, propimelanocortina y glutamato, va a actuar sobre esas neuronas para que esas neuronas estimulen a las neuronas productoras de GNRH y entonces lo que tendríamos es que la frecuencia de pulsos de GNRH y por lo tanto la frecuencia de pulsos de LH se incrementa. Pero este gonadotrofo, al no tener FSH porque la está bloqueando la inhibina, pues lo que va a liberar prioritariamente es LH para dar el pico de LH. ¿Sí queda claro? Entonces, como bien lo decía Ana, me parece, pues son las dos cosas, Ricardo. No puede suceder una cosa sin la otra. ¿Sí me explico? Sí, ok, ya me estoy acordando un poco más. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasaría Sí, si no hubiera inhibina? pues Pues entonces habría suficiente, habría de las dos, ¿no? Tanto FSH como LH. Ajá. Y entonces el pulso no sería de LH, sino sería tanto de LH como de FSH. sí. ¿Vale? Ok, Las dos tienen gracias. que participar para lograr ese pico de LH. Ok, Doc, ¿Sale? sí, ya quedó claro. Gracias. Ok, ahora continuando con la pregunta de Quetzal. Entonces, este pico de LH lo que va a hacer es que el folículo se rompa y el ovocito salga, ¿cierto? Y además estas células, que eran células foliculares, se transformen en células lúteas. Y entonces se va a formar el cuerpo lúteo. Como ya no va a haber estradiol ni estradiol, perdón, los niveles de LH bajan. Y entonces ahora tenemos una frecuencia baja de GNRH y de LH, ¿cierto? Esta frecuencia baja de LH y FSH es suficiente para estimular al cuerpo lúteo para que produzca progesterona. ¿Sí? Entonces, necesitamos que haya un pico preovulatorio para transformar al folículo en cuerpo lúteo, pero después con los niveles, vamos a llamarlos basales de LH, es suficiente para mantener la función del cuerpo lúteo. ¿Sí que sale? Sí, profe. Sí, era esa tu pregunta, ¿cierto? ¿Quetzalí? Sí, perdón, es que me estoy peleando con el micrófono. Ok. Ok. ¿Queda claro, chicos? Sí, un poco, pero lo vamos a retomar, ¿no? Ya viendo los esquemas y todo eso. Eh, sí, supongo que sí. Pero bueno, sería bueno que de una vez, si hay dudas, las retomáramos para que ya los esquemas sea más fácil de entenderlos. ¿No hay dudas? Pues más bien esto que dijimos queda claro. Sí, Sí, ya dirá. Ya dirá. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé cómo exactamente formularla. Pero, por ejemplo, si no se inhibiera la FSH, se seguirían madurando los demás folículos, ¿no? Y Así es. Así en es. este Y caso, entonces, en lugar de tener una, por ejemplo, en especies monótocas, en lugar de tener una ovulación, podríamos tener más ovulaciones. Y entonces obviamente eso iría en contra de la fisiología reproductiva. y ahí se podría manejar como un embarazo múltiple, bueno, tener varios productos. Así es.
Así es. Y es lo que utilizan para aumentar los partos, bueno, la cantidad de... Así es. Nosotros podemos aplicar FSH o SG, gonadotropina coriónica equina, en dosis elevadas para ocasionar hiperovulación. Ya, ya, ya. Sí. Y entonces podemos tener una vaca, lo veremos hacia el final del módulo, una vaca que en lugar de tener un embrión, puede tener 15, 20 embriones, que después obviamente se tienen que colectar y transferir a otra vaca receptora para poder llevarlos a término. Pero sí, evidentemente, eso lo logramos mediante la aplicación de hormona folículo estimulante. Gracias, doctor. Ana, Justo lo que mencionaba de los varios ovocitos, es lo que se lleva a cabo para posteriormente hacer la transferencia de embriones. así es, sí, Ah, ok. exactamente. Nosotros ocasionamos primero la hiperovulación. Obviamente hacemos la inseminación para que todos los ovocitos que ovulen sean, o la mayoría de los ovocitos que ovulen sean fertilizados, y posteriormente se colectan los embriones para transferirlos a otras vacas. Les digo, ya Ok. la técnica, al menos la teoría, la vamos a ver en su momento. Bien. Ok. Más dudas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Jennifer. No, no, no. No, no, no. Justo lo que dijiste primero, Jennifer. El estradiol actúa sobre las neuronas productoras de quispeptina, de glutamato principalmente, y la inhibina actúa, bueno, la inhibina actúa sobre el gonadotrofo, pero además el estradiol también actúa sobre el gonadotrofo. Entonces, realmente tanto el estradiol como la inhibina juntos inhiben la síntesis de FSH. ¿Ok? Sí. Vamos a tratar de ponerlo. Entonces, otra vez, tenemos aquí nuestro pizarrón. Entonces, quedamos que están aquí las neuronas que regulan la secreción de GNRH, las que estimulan a la GNRH. Están aquí las neuronas productoras de GNRH. Y por acá abajo está en la hipófisis, está el gonadotrofo. Entonces, cuando el folículo va creciendo, este produce más estradiol y más inhibina, ¿cierto? En respuesta principalmente a la FSH y, bueno, en su momento a la LH. Entonces, este estradiol estimula a estas neuronas productoras de quispeptina o de glutamato, y ese mismo estradiol bloquea la síntesis de FSH. Y esta inhibina también bloquea la síntesis de FSH. ¿Vale? Jennifer. Ok. Muy bien. ¿Dudas? Otra pregunta. Si no tienen preguntas, yo les voy a empezar a preguntar, chicos, y va a ser examen casi. ¿No? ¿Todo claro? Es que, bueno, estaba viendo los apuntes y estaba viendo lo de leptina. Bueno, no sé si tenga que ver ahorita, pero Acuérdense que son preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahorita. O sea, no tiene que llevar un orden,
Son las preguntas como salgan y ahí las vamos integrando. Ah, ok. Entonces, sí, seguro, si es duda de lo que vimos hasta ahora, es bienvenida. Ah, ok. Es que me quedó duda sobre la leptina y sobre si su aumento ayudaba a, bueno, a la producción de la GNRH Ujú. o si era al revés. Es que ya no me acuerdo de eso. Que si Ok, la hiciera, pregunta es si leptina estimula la síntesis y secreción de GNRH, ¿cierto? sí. Ok, Reina Vallejo, ¿qué opinas de esto? Perdón, estaba revisando mis apuntes y no escuché muy bien. Ok, la pregunta es si la leptina estimula la síntesis y secreción de GNRH. La verdad ¿No? no recuerdo. Ok, Cristina, Cristina Vázquez. Leo. Bueno, pues yo recuerdo que la leptina pues es una hormona producida principalmente por los adipocitos, que son las células grasas, y pues esto sí era importante porque regulaba el metabolismo y el apetito, de hecho fue lo que expuse, y pues sí, sí contribuía en la regulación de la liberación de la FSH y la LH, y de hecho yo que me acuerdo sí era muy importante porque hasta les había comentado que había un estudio de vacas lecheras donde se administró leptina y aumentaron los niveles de FSH y LH, así como también la producción de estradiol durante la fase del ciclo menstrual folicular. Y además, otro estudio encontró la infusión de la leptina en novillas prepúberes que aumentó los niveles de FSH y LH que inició la pubertad. Ok. Entonces, con esto la respuesta a lo que preguntaba, no me acuerdo quién, es sí. La leptina estimula la síntesis y secreción de gonadotropina. De acuerdo a lo que dice Leo, podría quedar la confusión si lo hace directo sobre el gonadotrofo o lo hace sobre el hipotálamo. Entonces, ¿qué dirían respecto a esto? Ana Patricia. Bueno, ya me entró la duda de lo que dijo Leo, porque casi la mayoría lo tengo anotado, pero me acuerdo que hasta le puse aquí en mi cuaderno dato de que la leptina inhibe la producción de estradiol y ahorita dijo que aumentaba, entonces Ok, entonces realmente hay no sé, o otra sea, duda. ¿cuál es cuál? Ok, Anaí. Bueno, según esto, yo tengo que va a haber un aumento por la leptina en la quispeptina, en el glutamato y también va a inhibir la leptina al GABA y a la neuropoietina. Y sí, Neuropéptido Y. sí, neuropéptido Y, perdón. Y pues sí, de hecho, también tengo anotado que inhibe la producción de estradiol, pero sí actúa ya como en señalización. Ok, Rodrigo, me parece que querías participar. Sí, lo que pasa es que yo también tengo anotado que inhibía la producción de estradiol, pero más bien porque tenía que ver con la estimulación de a nivel hipotálamo, ¿no? De la segregación, bueno, de GNRH. Ok, aunque ya vamos armando ahí la respuesta. ¿Alguien más? Fanny, Fanny Arevalo. No está. No, aquí estoy, pero no Ah, sí. sé. Sí, Ok, Daniela. sí, yo tengo también que en el núcleo arcuato señala la secreción de la quispeptina para la síntesis y secreción de GNRH, pero también tengo que inhibe la producción de estradiol. Entonces ahí también tengo duda. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces, bueno, la respuesta rápida a la pregunta que ya no me acuerdo quién hizo es sí. La leptina estimula la síntesis y secreción de GNRH
y lo hace a través de la regulación de las neuronas productoras de quispeptina y de GABA, de glutamato, de neuropéptido Y y de varias. ¿Sale? Entonces, ¿cómo actúa? Entonces, quedamos que las neuronas productoras de GNRH están ¿dónde? ¿En qué parte del hipotálamo? Área supraóptica. En el área óptica, sí. preóptica del Óptica. hipotálamo. Y hay otro núcleo muy importante que es el núcleo arcuato, donde se localizan varios tipos de neuronas, entre ellas las neuronas productoras de quispeptina, las neuronas productoras de glutamato y las neuronas productoras de... Bueno, vamos a poner esas dos nada más. Entonces, estas dos, bueno, son dos neuronas, son poblaciones de neuronas diferentes, ¿no? Pero aquí solo estoy rayando. Entonces, estas neuronas, o estos este neuropéptido y este neurotransmisor, estimulan la secreción de GNRH. ¿Vale? Pero también en ese mismo núcleo arcuato están otro grupo de neuronas, que le vamos a poner que son las NPY y las neuronas GABA. ¿Vale? Y estas, insisto, son grupos de neuronas diferentes. Este neuropéptido y este neurotransmisor reducen la secreción de GNRH. ¿Vale? Estas neuronas tienen receptores para leptina. ¿Vale? Entonces, cuando la leptina llega desde la circulación periférica y se une a este receptor, estimula la secreción de estos, y cuando se une a este receptor, que realmente son los mismos, reduce la secreción de estos. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa con la secreción de GNRH? Entonces, cuando no hay leptina o cuando no hay suficiente leptina, la frecuencia de GNRH es baja. Cuando hay suficiente leptina, la frecuencia de pulsos de GNRH se incrementa. ¿Cierto? Como consecuencia, ¿qué pasará con las gonadotropinas? Ajá, Leo. A ver, entonces cuando hay leptina, las neuronas NPY y GABA van a hacer que aumente la GNRH o que disminuya. Me confundí un poquito. A ver, analiza lo que dije. ¿Qué opina? Lo que yo había entendido la vez pasada era que obviamente el de Kiss y el de glutamato tenían más receptores no, mentira, ¿cuál era? Bueno, se supone que primero era positivo y mientras más leptina había, los de GABA, pues entraban como, digamos, los receptores entraban en función o la leptina se empezaba también a llegar a esos receptores y era cuando ya teníamos esa disminución o ese bloqueo más bien de tanta Okay. leptina. No, vamos otra vez. Entonces, estos dos, cuando se secretan, bloquean la secreción de GNRH. Estos dos, cuando se secretan, estimulan la secreción de GNRH. ¿Sí? Cuando hay suficiente leptina, por lo tanto, en la sangre, cuando hay suficiente leptina, esta leptina actúa aquí, pero también actúa aquí. Pero los efectos que hace son diferentes. Cuando actúa sobre estas neuronas, GABA y neuropéptido Y, ocasiona que estos neuropéptidos se reduzcan. Cuando esta leptina actúa sobre las neuronas Kiss y glutamato, ocasiona que estos neurotransmisores y neuropéptidos se incrementen. Eso trae como consecuencia que la frecuencia de pulsos de GNRH se incremente. ¿Sí leo o no? Ya lo entendí. Entonces, cuando hay una leptina, bueno, cuando hay niveles de leptina suficientes en GABA y NPY, la va a reducir los neuropéptidos, o sea, va a disminuir el pico, ¿no? En este caso bajaría la gráfica. Y cuando hay un incremento de leptina, ahí entra quispeptina y glutamato y incrementaría y ya provocaría el pico de GNRH. Bueno, la pulsación más elevada. No estoy tan seguro que
haya quedado claro. Leptina va a actuar si hay o no hay leptina, sí, simplemente. Entonces, si nosotros tenemos aquí los niveles de leptina y son bajos, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Estos van a estar arriba o abajo? ¿Qué va a pasar con GABA y neuropéptido Y si los niveles de leptina son? Van a No, estar abajo, ¿no? no, porque no hay quien los van a bloquee. aumentar. Ajá. Entonces, exactamente, entonces GABA y neuropéptido Y se van a incrementar. ¿Y qué va a pasar con quispeptina y glutamato? Lo Se van a contrario, disminuir. disminuirían. Como no hay quien los estimule, pues están bajos. ¿Qué va a pasar con los pulsos de LH, GNRH y LH? Van a estar de baja frecuencia y baja amplitud. ¿Sí me siguen? Cuando la leptina empieza a subir, entonces ahora esto se invierte. GABA y neuropéptido Y se reducen y quispeptina y glutamato se incrementan. Y como consecuencia, se incrementa la frecuencia de pulsos de GNRH. ¿Sí? Y dependiendo del desarrollo folicular, pues esto va a coincidir con un incremento de LH y FSH o solamente de LH. ¿Sí o no, chicos? Sí, Chicos, me quedo un poco más. No, ya me perdí. su silencio me dice que no. Alguien, perdón. ¿Quién había dicho que se había confundido? Yo me perdí. Ok, ¿quién más? ¿Todos? Yo ¿Rodrigo? igual ¿Yo? sí. Lo mismo, Ok. doctor. No entiendo en leptina, los de GABA. Se supone que cuando son menos va a actuar GABA y cuando son Cuando más, son menos que. bueno, cuando hay menos leptina, va a actuar GABA, ¿no? Pero no entiendo por qué actúa GABA cuando hay menos leptina. Es lo que no me queda claro. Si se supone, No, bueno, Yo creo que era por los receptores, ¿no? ajá. No, Porque precisamente están no, ocupados, no. ¿no? No, a ver, otra vez. Pero es que yo tengo, bueno, ahí creo que hay una confusión de mi compañero Mitch, porque cuando la leptina incrementa, los receptores, bueno, GABA y neuropéptidos ya deben de bajar. No se deberían de aumentar, ¿o sí? A ver. La leptina, sin importar si es mucha o baja, tiene dos funciones. Estimular quispeptina y glutamato. ¿Sale? Y por otro lado, reducir NPY y GABA. Si quieren, ahorita explicamos cómo. ¿Queda claro esto, no? ¿Ok? Sí. sí, El glutamato y la quispeptina, su función es estimular GNRH. La función del GABA y del neuropéptido Y es reducir GNRH. ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Ahorita olvídense del cómo, si quieren ahorita lo explicamos. Entonces, si nosotros tenemos las concentraciones de leptina y estas son bajas, porque no hay suficiente tejido adiposo, entonces no hay quien inhiba a neuropéptido y a GABA, y por lo tanto, estos se secretan y por lo tanto se reduce GNRH. ¿Cierto o no? Ah, ok, ya, sí, ya le entendí ahora sí, doctor. Sí, o sea, van a estar Y si actuando. no hay, Ajá, por un lado, si no hay suficiente leptina, no hay estos NPY van a estar
elevados. Entonces vamos a tratar de graficarlos aquí. Entonces, como no hay leptina ni quispeptina, perdón, como no hay leptina, neuropéptido Y y GABA están incrementados. Como no hay quispeptina, como no hay leptina, quispeptina y glutamato están bajitos. Entonces, este efecto no existe y sí existe este efecto. Por lo tanto, la frecuencia de pulsos de GNRH es de baja frecuencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque al no haber leptina, neuropéptido y GABA están bloqueando a la GNRH. Al no haber leptina, quispeptina y glutamato no pueden estimular a GNRH y por lo tanto la frecuencia de pulsos de GNRH es baja. ¿Qué pasa con el desarrollo, con la LH y FSH? Pues también. La FSH no tanto, la LH es baja. ¿Qué pasa con los niveles de estradiol? Pues también se mantienen bajitos. ¿Qué pasa con el desarrollo folicular? La ovulación no puede existir. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente GNRH ni LH que pueda llevar al folículo hasta la ovulación. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Chicos, además de Michelle. Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando hay suficiente tejido adiposo y los niveles de leptina se incrementan? Ah, bueno, pues entonces todo esto cambia. Ahora, se incrementa glutamato X y por lo tanto se incrementa GNRH. Para contribuir a ese mismo efecto, se reduce neuropéptido Y GABA y se quita el bloqueo sobre GNRH para que quispeptina y glutamato puedan estimular eficientemente a la GNRH. ¿Y qué pasa con los pulsos de GNRH? Pues van a aumentar, ¿no? Deberían de... Exactamente. ¿Qué pasa con los puntos de LH? También se incrementan y También podemos tener aumentarían. el pico de LH y por lo tanto podremos tener ovulación. Y en este caso disminuiría entonces neuropéptido Y GABA, ¿no? Claro, ¿por qué disminuye? Pues porque ya está aumentando la quispeptina y el glutamato, porque ya hay más leptina. Exactamente, porque la leptina bloquea la síntesis y secreción de neuropéptido Y GABA. ¿Sí o no, chicos? Sí, ya, gracias, doctor. Era lo que, o sea, sí lo hemos visto, pero no sé, me confundí ahorita, pero en realidad sí, por eso había mencionado la vez pasada que tenían que llegar, bueno, que iban a estar inhibida GNRH hasta que hubiera suficiente leptina que iba a ser en la pubertad. Así es. Para todos, chicos, Sí, doctor, gracias. seguros. Sí, doctor. Ahora, ¿esto qué implicación tiene? Pues tiene varias implicaciones. Una de las más importantes es justamente la pubertad. Entonces, si tenemos una novilla o una cerda, una perra, la especie que ustedes quieran, por lo menos de mamíferos, aunque igual y para otras especies aplica igual, pero ahorita pensemos en mamíferos. Si tenemos estas hembras jóvenes que no ganan suficiente peso porque no tienen una dieta adecuada, porque hay muchos estresores que están incrementando el cortisol y por lo tanto el catabolismo de tejidos, ¿qué va a pasar con los niveles de leptina? Se va a reducir. Van a estarse No va a haber. bajos, ¿no? Va a Bajos. haber poco tejido adiposo y por lo tanto los niveles de leptina van a estar bajos. ¿Qué va a pasar con la frecuencia de pulsos de GNRH? ¿Se incrementará, se reducirá o Va a cómo estar estará? inhibida por falta de leptina. Va a haber Reducida. baja frecuencia de pulsos de GNRH. Y por lo tanto, ¿de qué gonadotropina esperamos que también suceda lo mismo? Es decir, que hay una baja frecuencia. Leche. Exactamente. DLH, ¿por qué solo DLH y no de FSH? Porque la FSH depende de lo que pase con el desarrollo folicular. Si hay reclutamiento, pues habrá más FSH. Si ya hay dominancia, pues habrá
solo LH. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar entonces con qué destino van a tener esos folículos que van creciendo parcialmente por efecto de la FSH? ¿Van a ser atrísicos? Exactamente. Nunca van a ovular. ¿Qué va a pasar con el tiempo o la edad a la pubertad en esa hembras? Se puede atrasar. Pues no va a Se haber va respuesta, ¿no? retrasando. Ajá. Se va retrasando. ¿Sale? Y eso pues sería el anestro prepuberal. ¿Queda claro? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, en el posparto va a suceder algo similar. Si una vaca pare y empieza a producir leche, sus requerimientos de energía se van a incrementar muchísimo. Si pare con una condición corporal baja, es decir, con bajas reservas corporales de energía, y además sin una dieta deficiente, pues toda la energía de sus tejidos se va a movilizar para producir leche y va a perder mucha condición corporal. Por lo tanto, los niveles de leptina van a estar bajos. Por lo tanto, se va a bloquear la frecuencia de pulsos de GnRH-LH y el periodo entre el parto y la nueva ovulación, es decir, ¿por qué? Yo sé que a lo mejor es demasiado obvia esta pregunta. ¿Por qué es importante que los animales después del parto o después del nacimiento empiecen a ovular? Porque empieza una ciclicidad, bueno, o sea, una regulación. Ok, digamos que eso es muy fisiológico, pero en términos prácticos. Para prepararse para pues la siguiente gestación, preparar su cuerpo. Más o menos, sí. Eso en realidad no depende de la ovulación, depende de los efectos de las hormonas antes y después de la ovulación. Algo más así, más práctico. Un ganadero te dice, oiga, ¿por qué es importante que mi vaca empiece a ovular después de que pare o después de que nace? Que empiece a ovular lo antes posible. No Porque sé, reduce pero los ¿será para tiempos. evitar perder peso? Ah, ¿Qué sale? ¿No? Anestro. ¿Anestro? ¿Quién dijo? Yo, Daniela. ¿Para que no entre en un anestro? No. No. Algo así muy puntual. Ana, Para que se sigan produciendo las hormonas. ¿no? Pues porque se reducen tiempos y costos y entonces ya no tiene que... Ya demasiado técnico. ¿Qué ¿Para nos indica que un animal esté ovulando o no? Anaí. Todo lo que dicen al final tiene razón, pero en términos muy puntuales, ¿por qué es importante que después de que nazca un animal, en la medida de su fisiología, empiece a ovular lo antes posible y después del parto también? Indica que sigue siendo fértil. Indica, la fertilidad no es solo que ovule, pero sí indica que ¿Eficiencia reproductiva? al final se va a reflejar en eficiencia reproductiva, pero algo así. Lo básico de la función del tracto reproductor de las Para hembras es volver a reproducir. ok. Es el que empiece a no era, ovular, la regulación del tracto reproductor, ¿no? Bueno, ok, no, eso también va a ser debería. consecuencia de eso. Pero es más simple que todo lo que están diciendo, chicos. El que Que se empieza a ovular reproduzca. después de que nace o después de que pare, nos indica que ese animal está nuevamente, bueno, si es después del parto, nuevamente está produciendo gametos viables, o si es después del nacimiento que empieza a producir gametos viables. ¿Sí? Gametos maduros. ¿Cierto? Acuérdense que esa es una de las funciones más importantes del tracto reproductor. entonces también por eso decían, bueno, a nosotros nos habían comentado en Tizayuca que eso también mejoraba la tasa de concepción, esa No sé técnica. a qué te refieras, pero bueno, si no hay ovulación después del parto o después del nacimiento, las probabilidades de gestar de una hembra son 0%. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, en términos prácticos, pues a nosotros nos interesa que una vez que, insisto, dentro de las posibilidades fisiológicas de cada individuo y de cada especie, que los animales empiecen a ovular.
¿Cómo sabemos que ovula? Porque presentan esto. Ajá. Entonces, en la medida que nosotros, como médicos veterinarios, podamos controlar los factores que pueden retrasar la primera ovulación después del nacimiento, que sería la edad de la pubertad, y la primera ovulación después del parto, pues nosotros vamos a ser mucho más eficiente en términos reproductivos y al final productivos a una unidad de producción. Y bueno, todo lo demás que mencionaron, pues se va a dar, ¿no? Va a ser más eficiente reproductivamente, se van a producir las hormonas suficientes para preparar al tracto reproductor para una nueva gestación, y todo lo demás que mencioné. ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí, doctor. ¿Seguros? Pues por favor denme señal de vida, porque no sé si es porque no alcanzan a contestar o porque no entienden, o porque no están frente a sus pantallas. No, sí, sí, creo que más claro. Ok. Bien. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la leptina. Ok, nos faltaba algo. Entonces, la leptina que se produce en el tejido adiposo va a actuar sobre las neuronas que regulan la secreción de GNRH y va a estimular la síntesis y secreción de GNRH, ¿cierto? Chicos. Sí. Sí. Como consecuencia, el gonadotrofo pues va a responder secretando principalmente LH, aunque también dependiendo de la fase del ciclo, la fase de desarrollo folicular que esté, pues el gonadotrofo va a responder secretando tanto FSH como LH. ¿Cierto? Y ya esperamos que estas gonadotropinas a nivel del ovario estimulen la secreción y síntesis y secreción de ¿qué? Por parte del folículo. ¿De qué hormona? Ajá, exactamente. Ajá. Entonces esperamos que estas gonadotropinas estimulen el desarrollo folicular y la secreción de estradiol. ¿Correcto? Pero sabemos que un exceso de leptina, sobre todo en humanos, esto es muy, muy claro en humanos, por los problemas de obesidad que tenemos en muchas de las sociedades, incluyendo la mexicana, esta leptina va a actuar directamente sobre el folículo y va a bloquear la secreción de estradiol. Uh-huh. Entonces los efectos de las gonadotropinas sobre la síntesis de estradiol se van a bloquear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hace para bloquear la producción de estradiol? Ok. La leptina se une a su receptor, que es un receptor acoplado a llanosquinasa y que activa los STAT. Y estos STAT bloquean la síntesis de aromatasa. Uh-huh. Se unen al DNA, al gen de la aromatasa. Realmente esto es en la mitocondria y ya no se sintetiza aromatasa. Al no haber aromatasa, no hay síntesis de estradiol. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora vamos a ver qué consecuencias traería. Ana, perdón. Es que estaba viendo en mis apuntes y tengo una gráfica, pero dice que cuando el crecimiento del músculo se estanca y el de la grasa lo sobrepone, ya es donde están los problemas con la leptina. Pero no sé si está bien. Sí, o sea, entre mayor. Una vez que se separa el crecimiento del tejido muscular, pues empieza a acumular grasa. La mayoría de ustedes en sus familias, ustedes son jóvenes todavía, no tienen ese problema, pero llegamos a cierta edad donde pues ya comer un poquito de más se nos acumula en forma de grasa.
justo porque el crecimiento de tejido muscular se para, no al 100%, pero pues básicamente se detiene y entonces todo lo que comemos en exceso se acumula en forma de grasa. Y entonces ahí empiezan los problemas de obesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay demasiada leptina, entonces ya quedamos que esto se va a seguir dando, es decir, va a haber estimulación sobre GnRH, LH y FSH a través de este mecanismo, pero por otra parte, de manera directa, la leptina bloquea la síntesis de aromatasa y por lo tanto reduce la síntesis de estradiol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué consecuencia va a traer esto en términos de la función ovárica? Entonces pensemos en un folículo que está creciendo. Pasa por reclutamiento, luego hay la selección y se establece la dominancia. Y entonces, este folículo dominante va a tener el estímulo de las gonadotropinas para seguir creciendo, pero la leptina, por otro lado, va a estar reduciendo la síntesis de estradiol. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con este folículo? Ante esa situación, ¿qué va a pasar con este folículo? Pues empezaría a disminuir su tamaño atrésico. Ok. ¿Quién opina lo mismo que Leo? Pues si no hay estradiol, no hay estímulo para el pico del LH y no hay ovulación. Exactamente. Entonces, primero que nada, este folículo, sus probabilidades de ovular se reducen. Entonces, lo que nos restaría, como dice Leo, es que se vuelva atrésico, ¿cierto? ¿Será que sí se vuelve atrésico? ¿Por qué sí y por qué no? Acuérdense que no hay ninguna respuesta incorrecta. Yo creo que se volvería un quiste, ¿no? ¿Por qué, Yadira? La verdad no sabría explicarlo. Pero bueno, es Ok, que entonces ya tenemos 3 opciones, ¿no? Bueno, más bien, podríamos tener que este folículo ovule. Ya vimos que no puede ser. ¿Por qué? ¿Me puedes repetir por qué no, Ricardo? Porque no hay pico preovulatorio de LH. ¿Y por qué no hay pico preovulatorio de LH? Porque el estradiol está disminuido y no hay no hay LH. Termina No la hay idea. suficiente LH para que sea el pico preovulatorio. Ok, pero ¿por qué? Ibas bien. Entonces, ¿por qué no ovula? Porque la leptina bloquea al estradiol. Y entonces no hay ¿qué? GnRH. Exactamente, no hay el efecto de retroalimentación positiva sobre GnRH, LH para que se dé el pico de LH. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok, esa es la diferencia entre 9 y 6. Sí se rieron, ¿verdad? Ya dijo. Sí, sí nos reímos. Ok. No, bueno. Ya, lo que dijo Ricardo estaba bien, pero al final se podía completar de manera más precisa, ¿sale? Ok, entonces, la ovulación ante esta situación de un animal que está produciendo mucha leptina, un animal obeso, es que la ovulación es prácticamente imposible porque no hay quien estimule, no hay estradiol, no hay suficiente estradiol para estimular la secreción de GnRH. ¿Y por qué no hay? Pues porque el estradiol está siendo bloqueado por la leptina. ¿Ok? Ahora, entonces, nos queda la otra opción, que es la atresia. Y bueno, ya Yadira nos dijo una tercera opción, que se forme un quiste folicular. Ok, entonces, ¿cuál podría ser? ¿Por qué? Por la falta de factores, ¿no? O sea, se daría la atresia basal. Entonces, para que se dé la atresia, tendría que reducirse los factores tróficos. ¿Qué factores tróficos
creen ustedes que sean los más importantes? ¿Cuáles son los principales factores tróficos que hacen que el folículo crezca? Aquí, bueno, estoy pensando que la FSH, que es la que hace que crezca el folículo, eh, si no disminuye, pues seguiría creciendo el folículo, generando lo que es el quiste folicular. En caso de que también se inhiba, sí se puede atreciar el folículo. Ok, Yo ante esta estoy, situación donde tenemos mucha leptina, ok, esto que dijo Ricardo, por favor, todos ténganlo en mente. Entonces, tenemos una situación donde hay mucha leptina porque el animal está obeso. Y ya sabemos que la leptina va a ejercer este efecto y este efecto. Entonces, ante esta situación, ¿qué va a pasar? ¿El folículo se va a volver atrésico o se va a transformar en quiste folicular? Ya dijimos que no puede ovular por el efecto de la leptina sobre estradiol. Ahí está la respuesta, Ricardo, en lo que dijiste. O sea, si no hay estradiol, no se puede generar GNRH. Y si no se Ujú. puede generar GNRH, no se pueden generar en sí LH y FSH. Ok, entonces, bajo esa lógica, ¿qué pasaría, Ana? Sería una atresia folicular, ¿no? Ok, Bueno, por ok, me gusta tu lógica. ¿Qué opinan los demás? También creo que es una atresia folicular, pero no sé si el hecho de que sea evidentemente en cada ciclo genere que se haga quiste en algún momento. Ok, ya eso es muy especulativo. Vamos a tratar de tener argumentos más sólidos. Natalie. Bueno, pero también se puede aumentar la FSH por parte del folículo, entonces se puede generar un A ver, quiste, ¿no? ¿por qué por parte del folículo? El Porque folículo los no sintetiza folículos, FSH. bueno, es que había comentado que la FSH va a depender del desarrollo folicular. Ok, Entonces, sí. eso va a aumentar FSH, ¿no? En todo caso la inhibiría, porque si hay un folículo dominante, hay inhibina, y esa inhibina bloquea la FSH. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, yo sigo con lo del quiste porque para hacerlo atrésico tendría que producirse la progesterona y al estar bloqueado la GNRH, la LH y FSH, ya no podría seguir el proceso para producirse la progesterona, ¿no? Bueno, acuérdate que independientemente de que haya o no progesterona, un folículo se puede volver atrésico siempre y cuando le falten los estímulos que lo mantienen vivo. Esos factores tróficos que aquí, pues en realidad, los más importantes serían la FSH y la LH. Entonces, insistes en el quiste, creo que está bien, Yadira, pero el argumento no nos convence. A ver, entonces ya tenemos dos posiciones. Quien ya argumentó que por la falta de estradiol, entonces no hay GNRH y por lo tanto no hay gonadotropinas y por lo tanto hay atresia, ¿cierto? No me acuerdo quién dijo esa argumentación. Recuérdenme, por favor. yo. Entonces, ese es el equipo de Ana Cruz. Y Yadira insiste en que es un quiste folicular, aunque su argumento, que está basado en la progesterona, no aplica del todo. Entonces, equipo Ana, ¿quién se une al equipo de Ana y quién se une al equipo de Yadira? Obviamente con argumentos que nos ayuden a determinar qué es lo que probablemente va a suceder. Yo de Ana, porque es que yo tengo que dice que se vuelve quiste cuando hay mucha FSH. Entonces estamos diciendo que no tenemos suficiente FSH, yo digo que sí se atrecia. ¿Y por qué dices que no tenemos suficiente FSH, Ilse? Porque no hay estímulo de la GNRH, porque también el estradiol está bajo. ¿Ok? ¿Ok? Puedo pensarlo. Ilse, perdón, Leo.
Bueno, yo tengo aquí anotado que cuando un folículo se vuelve dominante y continúa en crecimiento, secreta grandes cantidades de estrógeno que inhibirá la FSH y estimula la LH. Eso sí, lo dijimos hace un momento. Ajá. Entonces, ahorita si ya tenemos un folículo de este tamaño, pues estamos pensando que ya está en la etapa D. Bueno, y de hecho, desde aquí lo puse, es un folículo ya dominante. Ajá. Entonces, bajo ese argumento, ¿qué opinas? ¿Se vuelve atrésico, Leo? ¿O se vuelve quiste? Pues yo diría lo mismo que atrésico. Ok, entonces, 3-1, favor, equipo atresia. ¿Nadie más? Arriésguense. Yo también digo que es atresia. Ok. Y entonces, Igual atresia. ok. ¿Alguien se une al equipo de Yadira? ¿No? Ok, entonces bajo esta idea, si se vuelve atrésico, pues entonces se vuelve atrésico y hay una nueva ola, ¿no? Y otra vez otro folículo dominante, otra fase de dominancia y luego otra vez atresia y entonces el desarrollo folicular no se afecta bajo esta situación. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Es decir, un animal obeso con mucha leptina, lo único que va a pasar es que no va a haber ovulación, por lo que ya dijimos, pero el desarrollo folicular se va a seguir dando más o menos con el mismo patrón. Obviamente, al no haber ovulación, el animal va a estar en anestro y ese es el mayor daño que esperamos. Leo. No, se me olvidó bajar la mano, perdón. Okay. Ya me dejó con duda, doctor. Porque Okay. sí. Eso sí es justamente lo interesante de estas discusiones. Es que justo, Entonces, pues, bueno, lo que yo conozco como el síndrome de ovario poliquístico, bueno, lo que yo he entendido es que es un síndrome por un exceso de grasas uno de los factores de riesgo es justamente la obesidad. que Ok. tiene una producción alta en estrógenos, que es lo que genera que bueno, no sé si me lo explicaron bien, tengo una idea, pero que justo ahí, como no se logran ovular los ovocitos, comienza a ver como no se pueden degradar y comienzan a generarse los quistes, pero ahí es donde me pierdo y no sé cómo sería la formación de estos. Ok. Bueno, bajo esto, eso que comenta, seguramente lo dijo un ginecólogo o algún médico general. Pero de acuerdo a esta argumentación, podríamos decirle al ginecólogo o al médico que te lo dijo que está equivocado. Esa es pregunta, porque justamente nosotros estamos aprendiendo fisiología y podríamos llegar a ese grado de, si realmente integramos lo que sabemos, pues digo, no para corregir a nadie, ¿no? Simplemente para entender bien los procesos. Entonces, ¿qué opina? Podríamos, con esta argumentación que llevamos hasta aquí, podríamos decir que la obesidad, el exceso de leptina, no es un factor de riesgo para generar quistes foliculares. O sea, puede ser un factor que aumente la probabilidad, pero es más genético. Insisto, hasta ahorita fisiológicamente con los argumentos que llevamos hasta aquí, lo que debería suceder es que este folículo se vuelva atrésico porque no hay, según lo que ustedes me están diciendo, al no haber estradiol, no hay quien estimule ni el crecimiento ni la ovulación y por lo tanto el folículo se vuelve atrésico. Me parece un razonamiento bastante lógico, pero creo que no están viendo la figura completa, la pintura completa. Entonces se quedaría como quiste porque no hay, ya no haber algún estímulo ya se queda así totalmente, ¿no? No, porque a falta de estímulo, todos los folículos se vuelven atrésicos.
Entonces sería Entonces, cuestión por de... eso les digo, o sea, realmente su argumentación me parece lógica, pero desafortunadamente no están viendo toda la pintura. Y les está faltando ver esta parte. Entonces sería una cuestión de, no sé, de que la hembra tuviera un problema para la producción de estrógeno y no en sí lo de la leptina. No, el problema de la producción de estrógenos está dado justo por la leptina, que ya dijimos que bloquea al estradiol. Chicos, piénsenle, yo sé que ustedes pueden. Bueno, pero la disminución de LH, bueno, los niveles bajos de LH sí podría ser un factor al ser ¿Factor de qué? para que se forme un quiste folicular. Niveles bajos de LH que se forma un quiste folicular, no. Justo, si no hay suficiente LH, el folículo se vuelve atrésico. Pero, no sé, puede llegar el caso de que sí haya FSH y que en este caso no se propicie la ovulación, pero sí el crecimiento del folículo. Sí, sí, justo eso es lo que ocasiona la formación del quiste. Pero la pregunta es, ¿por qué bajo un exceso de leptina es probable que se formen los quistes, como lo comenta Ana, que alguien se lo leyó o alguien se lo comentó porque quizá algún familiar tuvo este trastorno, o quizá fue una argumentación, o más bien el médico tuvo un pequeño error al hacer la relación entre la obesidad y la formación del quiste. Entonces tendría que haber secreción de FSH y LH continua, pero sin llegar al pico para la formación de este ovocito. Quiste. Bueno, este quiste, perdón. Sí, Pero sin sí, llegar al pico justo de eso. Exactamente. Ahora, eso es lo que ocasiona la formación del quiste. Ahora, la pregunta, ¿un exceso de leptina puede ocasionar esta condición endocrina? A ver, creo que ya le vi. Si hay leptina, aumenta lo que es la GNRH, produciendo mayor LH y FSH, lo cual la misma leptina inhibe la producción de estradiol, lo cual no deja que se haga el pico de LH. Entonces sí se puede generar el quiste, porque al final de cuentas tenemos FSH en aumento, ¿no? FSH y LH, pero la LH no es suficiente porque no hay estradiol, lo cual no genera el pico de preovulatorio. Así es, Ricardo. Eso estoy seguro que no se te va a olvidar nunca. Bueno, ojalá, ¿verdad? Pero justamente acabas de hacer un razonamiento que es complejo, pero que ahí estaba, en el dibujo estaba todo. Y no sé si los demás siguieron a Ricardo, pero ahí está la respuesta de por qué ante un animal obeso, el caso de humanos, que es donde más se presenta, porque es difícil tener animales, sobre todo de producción de animales obesos, lo más probable es que se formen los quistes foliculares y esto genere el síndrome poliquístico ovárico en humanos. Profesor, Sí, me perdí un poco, ¿me lo puede volver a repetir? sí, ahorita lo vamos a repetir, pero ¿alguien más, además de Gracias. Ricardo, lo logró analizar? Sí, ya, se logró. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que genera la formación de un quiste? Que haya factores tróficos que estén estimulando el crecimiento del folículo. Ajá. Esos factores tróficos son FSH y LH. Como la leptina o el exceso de leptina ocasiona que los niveles de estradiol se reduzcan, no hay el estímulo suficiente como para que se incremente la frecuencia de pulsos de GNRH y por lo tanto se dé el pico de LH. La ausencia de estradiol, ocasionado por la inhibición de leptina sobre el folículo, evita esto. Sin embargo, para que se vuelva atrésico el folículo, los niveles de FSH, de LH, tendrían que estar así. Pero no están así porque la leptina está ocasionando un efecto a nivel central donde estimula, sin llegar a estimular el pico,
pero sí estimula la secreción de GNRH-LH. Entonces, los picos de LH están así. La frecuencia de pulsos de GNRH-LH están así. Entonces, esta LH, que no es suficientemente baja como para que se dé la atresia, pero tampoco suficientemente alta como para que se dé la ovulación, ocasiona la formación del quiste folicular. Entonces, veo que hace ratito que yo decía que la repetición de los ciclos, aunque no lo argumenté bien, también estaba, ¿no? No, porque esto va a ocasionar, si el quiste está funcional, lo que va a ocasionar es un anestro. En todo caso, si ese quiste folicular es estrogénicamente activo, va a ocasionar un comportamiento de estros continuos. La vaca está hoy en estro, mañana ya no, y en 3 días otra vez en estro. Pero no es porque esté generando ciclicidad, sino porque ese quiste está produciendo picos de estradiol, que no desencadenan la ovulación, sino más bien nada más un comportamiento estral. ¿Sí, Rodrigo? Sí, tiene razón, sí. Michelle. Entonces, se va a formar este quiste folicular porque sigue habiendo factores tróficos a menor estimulación, pero lo sigue habiendo. Digamos que, déjame rayar. Sí, creo que sí lo estás viendo bien, pero voy a tratar de explicarlo nuevamente. Entonces, lo que va a llevar a la ovulación de un folículo es la frecuencia de pulsos de LH. Entonces, vamos a pensar que la ovulación se va a dar aquí, ¿no? Aquí va a ser el punto de la ovulación. Esto es tiempo. ¿Sale? Entonces, para que se dé la ovulación, lo normal es que los pulsos aquí de LH sean de baja frecuencia y cercano a la ovulación por el efecto de LH, se incremente la frecuencia y se dé este pico. Eso es lo que normalmente sucede para que se dé la ovulación. Puede darse el caso en que los pulsos de LH se mantengan así, porque a lo mejor está la progesterona o hay otros factores que ocasionan anestro y los pulsos se mantienen así. Entonces esto sería igual a ovulación y esto sería igual a atresia. Por la situación endocrina que ocasiona la leptina, al bloquear el estradiol, pues no hay quien estimule esto, pero como la leptina actúa a nivel central estimulando GNRH, entonces los pulsos de LH son así. Sin llegar al pico, pero son así. Entonces, si te das cuenta, esto es mayor que esto, pero no suficiente como para esto. Sí. Y entonces esto va a ser igual a quiste folicular. Ya, ok. ¿Vale? Sí, gracias. Chicos. Ya me quedó más clarito. Okay. Yo sé que es complejo estar en línea, pero regálenme una sonrisa a los que tienen un 70-80% de esa o cualquier otra, un 70-80% de comprensión de esto. Profe, perdón, si le puede dar permiso a Citlali para entrar a la reunión, por favor. No tengo habilitada la sala de espera, entonces debería poder entrar sin problema. Ok, yo le comento, gracias. Por favor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, pues sí, finalmente, lo que, no me acuerdo quién era, Ana, que hablaba sobre el síndrome poliquístico ovárico en humanos, pues sí, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. O sea, ser obesos en mujeres, pues incrementa
en gran medida el riesgo de desarrollar síndrome poliquístico ovárico por esta razón que acabamos de mencionar. ¿Ok? ¿Quién estaba comentando al respecto? Ana Cruz. Ah, sí, doctor. Sí, todo claro. Gracias. Bien. Ok. Vamos a continuar con las dudas. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno, yo tengo una. En caso de, bueno, leí que la vasopresina era regulador de las gonadotropinas, pero no sé bueno, cuál es su papel exactamente, cómo es su mecanismo de acción. ¿Te refieres a vasopresina? Ajá, la vasopresina. Pues no, realmente no tiene, hasta donde yo sé, no tiene un efecto directo. Si acaso, o sea, podríamos pensar que en una situación de estrés o de deshidratación, pues va a haber niveles elevados de cortisol y ese cortisol puede bloquear la síntesis de GNRH, pero realmente no es un efecto directo. Entonces, ¿solo funciona para las contracciones uterinas? Ok, entonces la estás... Bueno, es que No, leí es que la vasopresina, o sea, si estás hablando de la oxitocina o la vasopresina. vasopresina. Ok, no, la vasopresina tiene que ver nada más con la regulación del diámetro vascular y eso va a regular la presión cardíaca, va a regular la filtración glomerular y va a regular el equilibrio hídrico. Pero un efecto directo o incluso indirecto sobre la reproducción es poco probable. Entonces no es muy relevante, digamos, en No, reproducción. no, te digo, o sea, su función más importante es regular el equilibrio hídrico, hidromineral. Obviamente, si pensamos que la vasopresina en algún punto va a reducir o va a modificar las concentraciones de calcio en sangre, y bueno, necesitamos calcio para que la oxitocina induzca contracciones uterinas, pues sí, en algún punto sí va a llegar a afectarlo, ¿no? Pero pues va a haber otras razones por las cuales la oxitocina va a dejar de ejercer su efecto, que una reducción de calcio producto de que haya un cambio en vasopresina, por ejemplo. Ujú. Sí. Ya. Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Dudas, chicos. Si no tienen dudas, yo les voy a empezar a preguntar, ¿eh? Yo tengo una duda. Adelante, Kevin. Recuerdo que cuando estábamos viendo pubertad se mencionó que había un efecto de retroalimentación negativa de estradiol, pero no recuerdo bien las causas. Recuerdo que era por receptores, pero no lo tengo bien escrito. Entonces quería saber si nos los pudiera explicar. Ok, buena pregunta, Kevin. ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea respecto a esto? El estradiol, si leemos en los libros, en el estradiol previo a la pubertad y en el posparto temprano, tiene una retroalimentación negativa sobre GNRH. Entonces, podríamos decir que sí, es totalmente cierto. Pero lo importante es saber por qué y cómo sucede esto. ¿Alguien se acuerda? Era por el número de receptores en GABA y en glutamato y todos ellos, ¿no? En esas zona. Sí tiene que ver con el número de receptores, pero principalmente en las neuronas productoras de GABA. Entonces, previo a la pubertad, como parte del proceso de maduración hipotalámica, las neuronas productoras de GABA tienen una gran cantidad de receptores a estradiol.
Entonces, el poco estradiol que se produce por los folículos que van creciendo es captado por estas neuronas productoras de GABA y entonces GABA se secreta hacia las neuronas productoras de GNRH. Entonces, ¿qué va a pasar con la secreción de GNRH? Se va a inhibir. Exactamente. Entonces, por eso el estradiol tiene una retroalimentación negativa previo a la pubertad sobre GNRH. Conforme el hipotálamo va madurando, producto del crecimiento corporal y de los propios cambios de plasticidad a nivel del sistema nervioso central, los receptores para estradiol y las neuronas productoras de GABA se reducen. Y en cambio se incrementan los receptores de las neuronas productoras de glutamato y de X-peptina. Entonces, cuando ya se acerca la pubertad, estradiol, en lugar de actuar sobre las neuronas GABA, actúa sobre las neuronas glutamato y las neuronas X-peptina y se cambia la retroalimentación negativa por retroalimentación positiva. ¿Se me explicó, Kevin? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Para todos los demás? Sí, Doc. ¿Seguros? Vamos a tratar de hacer un rayoneo. Ok. Ok. Porque esquemas son difíciles de clasificarlos como tal. Entonces vamos a pensar otra vez en una línea de tiempo. Aquí tenemos el desarrollo folicular. Ajá, sabemos que hay folículos dominantes. Como no hay suficiente GNRH, LH se vuelve atrésico. Y otra vez, ¿sale? Las famosas olas de crecimiento folicular. ¿Sale? Entonces, ¿qué esperamos con los niveles de estradiol? Pues que van a estar acompañados más o menos esta ciclicidad, ¿no? Pero siempre van a estar muy por debajo del umbral para llevarlo a una retroalimentación positiva. Y vamos a pensar que esta ya es la ola ganadora. La primera ola ganadora que lleva a un folículo hasta la ovulación. Entonces esperaríamos que los niveles de estradiol pues ahora sobrepasen este umbral que ha mantenido previo a la pubertad. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, y otra vez tenemos a nuestros participantes central, que son las neuronas productoras de GNRH. Y por acá, nomás voy a esquematizar dos neuronitas, que serían las neuronas productoras de GABA y las neuronas productoras de glutamato. Entonces vamos a pensar que, ¿sale? Entonces estas son las neuronas productoras de glutamato y estas son las neuronas productoras de GABA. Entonces, en este periodo, de aquí hacia acá, estas neuronas productoras de glutamato tienen dos receptores para estradiol. Ajá. Y es una carita triste, porque solo tiene poco. Perdón por mi cara. Dos receptores a estradiol. ¿Ok? Y en cambio, estas neuronas productoras de GABA tienen muchísimos receptores a estradiol. Entonces, este poco estradiol que se produce, ¿dónde creen que actúe? ¿Aquí o acá? No, pues sobre el que tiene mayor receptor, ¿no? En GABA. Exactamente. Entonces, este poco estradiol que se produce previo a la pubertad va a actuar aquí y entonces aquí se va a secretar GABA. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar con la secreción de GNRH? Va a estar bloqueada. ¿Sale? ¿Ok? ¿Me siguen o no? Chicos. Sí, Doc. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, esto es desde aquí hacia allá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos cercanos a esta primera ovulación? Ajá. Los receptores de GABA comienzan a disminuir. Exactamente. Entonces tenemos aquí las neuronas glutamato y de este lado tenemos a las neuronas GABA. Ajá.
Y ahora lo que va a suceder es que los receptores a estradiol van a estar aquí. Y aquí va a haber muy poquitos. ¿Sale? Entonces esto va a ocasionar que este estradiol que sobrepasa ese umbral empiece a actuar sobre estas neuronas, se secrete GABA aquí y por lo tanto GNRH se incrementa y esto puede llevar a la primera ovulación. ¿Se queda claro? Sí. Sí, doctor. Ok. Y bueno, justo por eso es cierto, y bueno, es importante este efecto de que el estradiol previo a la pubertad tiene una retroalimentación negativa. ¿Sale? Ok, espero que sí. Kevin, ¿quedó claro? Sí, Doc, muchas gracias. Ok, bien. La pregunta que sigue. ¿A nadie? Ok, entonces yo les pregunto. Vamos con Citlali. Citlali Lemus. Sí, profe. ¿Cuáles serían los principales factores que afectan, ya sea de manera positiva o negativa, el inicio de la pubertad? ¿Tienen que ser hormonales o puede No, ser como otro? factores puntuales. O sea, hormonalmente ya sabemos que depende del estradiol y depende de esto que acabamos de decir ahorita, de la maduración hipotalámica y de la leptina. Ajá. Pero bueno, ese estradiol y esa leptina, o la secreción los efectos del estradiol y la producción de leptina, pues va a depender de otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Ana Cruz. Gracias. ¿Sería el estatus nutricional del animal? Entonces, Bueno, uno y quizá el energético. más importante, podríamos hablar del estatus energético, más que nutricional. Obviamente, el estatus energético depende de la nutrición, pero vamos a ponerlo, el estatus energético del animal que va a depender de la nutrición y del gasto de energía que tenga el animal. ¿Sale? ¿Qué nos podrías hablar al respecto, Ana? ¿Del energético? Ajá, o sea, cómo el estatus energético puede favorecer o retardar el inicio de la pubertad. Pues primero el energético sería lo de la leptina, para aumentar, bueno, los niveles de estradiol y de GnRH y hacer todo lo de la ovulación. Y también sería, pues en sí la salud del animal para... Ok, con el estatus energético creo que se puede explicar un poquito mejor. Ujú. Michelle, tenías levantada la mano, me parece. Sí, estaba pensando en, bueno, que otro factor sea el ambiente en el que se encuentra el animal. Ok. Vamos primero con el estatus energético. ¿Alguien podría darnos un poquito más de detalles de cómo el estatus energético puede favorecer o retrasar el inicio de la pubertad? Sí tiene que ver con la leptina, pero creo que, bueno, la idea es que lo expliquen un poquito más, con más detalle. O sea, lo que ya habíamos visto ahorita con la leptina. Pues de preferencia ¿O qué otros lo que factores? entienden. Bueno, ¿Cómo lo la entienden? leptina, yo entiendo que como aumenta el estado energético, aumenta el tejido adiposo. Y el tejido adiposo, los adipocitos son los que van a producir leptina. Esta leptina va a ser la que va a producir más estradiol. Y el estradiol, pues, per se va a hacer una retroalimentación positiva hacia el GnRH
y de GNRH, pues los factores tróficos para generar la ovulación en las hembras. Ok, la última parte no es del todo, más bien no es correcto, Ana. ¿Alguien podría corregir esa parte? Ana dijo que la leptina estimulaba la producción de estradiol. De Más bien GNRH. GNRH, exacto. Exactamente. Entonces, la leptina realmente en exceso va a bloquear al estradiol. De manera indirecta puede favorecer la producción de estradiol, pero a través de sus efectos sobre GNRH. ¿Sale? Ana. Sí, doctor, perdón. Entonces, un animal con un estatus energético positivo, un balance energético positivo, es decir, que lo que consume de energía en la dieta sobrepasa sus necesidades de mantenimiento y de producción, entonces lo que va a pasar con él es que va a acumular energía en forma básicamente de músculo y de tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, al haber suficiente energía almacenada en forma de tejido adiposo principalmente, los niveles de leptina van a ser suficientes para estimular la secreción de GNRH y LH, y eso va a permitir que el folículo termine de crecer después de la dominancia y entonces produzca suficiente estradiol como para que bajo la maduración adecuada del hipotálamo, ese estradiol pueda invertir su retroalimentación negativa por positiva y llevar al famoso pico preovulatorio de LH y con ello llevar a la primera ovulación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me podría explicar qué pasaría al revés? Es decir, si el animal está una novilla, una cerda, una perra, una gata, una cordera, están en balance energético negativo. Pues sus reservas de tejido adiposo van a ser menores, por lo tanto la ¿Por qué leptina son igual va a menores, ser menor. Kevin? ¿Perdón? ¿Por qué serían menores? Porque entonces estaría ingiriendo menos energía de la que necesita para cumplir sus actividades, bueno, todo su plan. Ajá, exactamente. Ajá, y entonces, Entonces tendría una menos síntesis de leptina, por lo cual su función inhibitoria igual se iba a ver afectada y no iba a ser tan grande su efecto estimulatorio hacia la GNRH, sino que iba a verse más sintetizado las GABA. ok. Y eso como consecuencia a nivel del desarrollo folicular, ¿qué traería? Espéreme. Ayúdenle a Kevin. Pues no sería un retardo en la primera ovulación. ¿Por qué? ¿Por qué se retardaría la primera ovulación? Porque no se están Por- cumpliendo, bueno, el pico de LH. Sí, exactamente. Al no haber suficiente leptina, la frecuencia de pulsos de GNRH y LH es baja y entonces no hay suficiente LH para que el folículo termine de crecer, produzca suficiente estradiol y por lo tanto se están volviendo atrésicos. No llegan a esa fase de maduración final del folículo y por lo tanto los folículos se están volviendo atrésicos. Y entonces el inicio a la pubertad se retarda. ¿Ok? Sí. Bien. Ricardo, creo que tenías la mano arriba. Sí, me ganó en decir lo que lo que iba a participar. Entonces, de todos los factores que pueden afectar el inicio de la pubertad, el estatus nutricional es el más importante. ¿Sí? Entonces, si ustedes llegan a un hato donde hay, por decir algo, 100 ovillas y de esas 100 ovillas solo 10 están ovulando, solo 10 tienen un cuerpo lúteo, entonces podríamos decir que ese hato, esos animales están en anestro prepuberal. Y deberíamos estar pensando que la principal razón de este anestro
va a ser el estatus nutricional, el estatus energético, perdón, con lo que involucra la nutrición y el gasto de energía. ¿Sale? No nos vamos a poner a pensar que si es la genética, que si es el estrés ambiental y que o cualquier otra cosa que se les ocurra. Lo más importante seguramente es el estatus energético. ¿Sale? Cuando nosotros hacemos diagnóstico es importante que tengamos claro cuáles son las principales causas de alguno u otro trastorno, porque justamente eso es lo que nos hace pensar qué es lo más probable que esté sucediendo. ¿Sí? Es cierto que la genética, por ejemplo, también puede retrasar la pubertad, pero si su peso como factor de riesgo para ocasionar retraso en la pubertad es del 1%, pues querrá decir que aproximadamente 1 de cada 100 animales va a estar en anestro prepuberal debido a un factor genético que a otros factores como puede ser el nutricional. Entonces, por eso hago este hincapié, ¿no? Cuando nosotros pensemos en anestro posparto o en anestro prepuberal, sobre todo en bovinos, creo que en todas las especies aplica, pero quizás es más marcado en bovinos, estaríamos pensando que este anestro está asociado principalmente a un balance energético negativo. ¿Me explico? Sí. ¿Seguros? Sí, de acuerdo. Ok. Sí, doctor. Bueno, luego, otro factor importante, bueno, el siguiente factor en importancia, pues a lo mejor sería la genética. Y cómo la genética puede, ahorita nos vamos a dar cuenta que la genética finalmente va a converger en esta parte del estatus energético. Entonces, ¿qué me pueden decir respecto a la genética? ¿Cómo la genética puede afectar el inicio de la pubertad? Pues, por Ay, ejemplo, pues, también tiene que ver el tipo de raza, ¿no? Ajá, ¿qué con el tipo de raza? Había mencionado usted que las razas pequeñas tienen más probabilidad de que, una pubertad más rápida que en razas grandes. ¿Y eso por qué es? Es cierto, pero ¿por qué sucede? Porque las razas pequeñas almacenan más rápido el tejido adiposo. Exactamente. Pues si nosotros pensamos en un chihuahua versus a lo mejor me voy a equivocar mucho porque no conozco mucho de razas, versus un gran danés, pues evidentemente una hembra de raza chihuahua va a alcanzar la pubertad más rápido porque la cantidad y la velocidad con la que puede empezar a almacenar energía en forma de tejido adiposo, pues va a ser mucho más rápida que la de un gran danés, que va a pesar, no sé, ¿cuántos les gusta? ¿10, 15 veces más? No lo sé, a lo mejor estoy quedándome corto o exagerando. Si hablamos, por ejemplo, en razas de bovinos, un Angus versus una Charol, un Angus cuyo peso maduro puede andar en los 450, 500 kilos versus una Charol que puede llegar a los 600, 700 kilos sin problema, pues evidentemente la Angus va a llegar más rápido a la pubertad porque va a empezar a almacenar energía mucho más rápido que una Charol. ¿Sí? ¿Me explico? Pero ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una Charol con una alimentación muy buena versus una Angus con una alimentación muy mala? ¿Cuál llegará primero a la pubertad? pues la que también tiene la alimentación buena. ¿Cuál? Dijo Angus, ¿no? Charolo. No, Ah, La Charolo. Charol, aunque por tamaño pensaríamos que llega después. Exactamente, la charola, aunque el tamaño es mayor, pero si está recibiendo una dieta adecuada para sus necesidades de crecimiento y desarrollo, pues seguramente acumulará energía tejido adiposo mucho más rápido que una Angus, que a pesar de que su peso corporal maduro es menor, pero su dieta es muy baja, pues no va a poder almacenar esta energía. Entonces, por eso les decía que finalmente el estatus nutricional va a ser el factor más importante que puede determinar el inicio de la pubertad. El estatus energético, perdón.
¿Me explico? Chicos, no se duerman, por favor. Denme señales de vida, aunque sea levantando su puño, su dedito en el, Aquí estamos. los emojis. ¿Ok? Bien. El siguiente factor que va a condicionar el inicio de la pubertad, yo lo englobaría como factores estresantes o estresores. Entonces, todo lo que muchas veces nosotros en medicina involucramos o incluimos como factores ambientales, al final de cuentas, de manera directa o indirecta, van a ocasionar que se active o no el eje hipotálamo-hipófisis adrenales y por lo tanto la secreción o no de cortisol. Y bueno, ahora creo que ya lo habíamos comentado en términos de las modas que también existen en los sistemas de producción, pues también tiene que ver con el famoso bienestar animal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estos estresores o este bienestar animal puede favorecer el inicio de la pubertad, si hablamos de bienestar animal, o que haya un exceso de factores estresores como ambiente, manejo, temperatura, humedad, todo lo que ustedes le quieran incluir como factores estresantes asociados al ambiente? ¿Cómo pueden retrasar el inicio de la pubertad? Puede ser por la producción de cortisol. Así es. ¿Qué con el cortisol que sale? Bueno, en este caso, por ejemplo, no sé, tal vez el estrés térmico podría generarnos cortisol y en este caso el cortisol, bueno, ya habían mencionado ahorita, ¿no? Que va a inhibir la secreción de GNRH. Ok, eso es cierto, pero vamos a decir que este efecto sobre la inhibición de GNRH tiene dos mecanismos. El primer mecanismo y el más importante son los efectos catabólicos que tiene el cortisol. A todos les hace sentido que es un efecto catabólico y cómo eso va a afectar la secreción de GNRH. Sí. A ver, ¿quién me Yo nos ayuda? creo que Adelante, Michelle. Pues en esto, entonces tenemos que el estrés, bueno, por medio de cortisol genera un estado catabólico y va a aumentar el metabolismo del tejido adiposo, ¿no? Entonces va a haber ¿A qué te refieres con el metabolismo de tejido adiposo, Michelle? que va a disminuir ¿cómo se llama? Su acumulación, ay, ¿cómo lo puse? Degradar su almacenamiento. Degradar. Ajá. El término adecuado es que va a inducir catabolismo de tejido adiposo. Específicamente va a inducir la lipólisis. Ajá. Y por lo tanto, el animal, en lugar de almacenar tejido adiposo, lo va a movilizar, a degradar. Entonces eso va a causar una adelante. disminución de leptina, ¿no? Exactamente. Y va a causar, pues, como habíamos visto, una disminución en la síntesis de GNRH, LH y FSH y retrasa también la pubertad. Así es. Y además de los efectos catabólicos sobre el tejido adiposo, ¿qué otro tejido se degrada en respuesta a un exceso de cortisol? Ana. Sería también el tejido muscular, ¿no? Bueno, Exactamente. la emisión de la síntesis. El cortisol y sobre todo en estados de estrés crónico, como puede ser el estrés térmico, estrés por temperatura, mal manejo de los animales, a veces el temperamento. Creo que a ustedes, Quetzal y Rodrigo, les tocó las vacas sardas que trabajamos. Las locas. Exactamente. Ajá. Entonces el temperamento propio de los animales, ese tipo de estrés va a ocasionar que no solo que se reduzca el tejido adiposo, sino también el tejido muscular. Y evidentemente eso va a retrasar por el mecanismo de la ausencia de leptina el inicio de la pubertad. Ahora, el otro mecanismo es que, como parte de los mecanismos catabólicos del cortisol, es que va
inhibir de manera general, va a inhibir la síntesis de proteína. Entonces, en estados de estrés crónico, este cortisol pues, puede llegar al hipotálamo, a la hipófisis, a los ovarios, e inhibir la síntesis de todas las proteínas asociadas, por ejemplo, con la esteroidogénesis, o las propias enzimas proteínas como la FSH y LH y la GNRH, que sabemos son indispensables como hormonas para el funcionamiento de este eje. Este efecto, este último que estoy diciendo, ya serían en estados de estrés crónico muy severos, ¿no? O sea, no esperamos que porque una vaca no quiere entrar a la manga de manejo, ya tengamos un efecto en la inhibición directa de cortisol sobre la síntesis de proteínas. ¿Se me explicó? Sí, sí, son efectos crónicos, ¿no? No Así agudos. es. Así es. ¿Ok? Entonces, así es como todos los factores ambientales, y bueno, evidentemente, si tenemos factores ambientales y otros estresores que estén generando, para la redundancia, estrés en el animal, pues van a afectar el inicio de la pubertad, como lo acabamos de mencionar. Por otro lado, si logramos confort, un bienestar en los animales, pues evidentemente eso nos puede favorecer el inicio de la pubertad, pues porque todos estos efectos catabólicos del cortisol principalmente se van a estar evitando. ¿Ok? Doctor, también podría ser que como son, también afecta, bueno, también tengo aquí que hace como la inmunosupresión y obviamente eso también va a afectar directamente al animal, ¿no? Para su bienestar en general. Sí, sí, pero volvemos un poco a lo mismo que decía yo al principio. Si al final de cuentas nosotros tenemos un animal enfermo por un proceso infeccioso, pues evidentemente estamos pensando que todo el efecto directo sobre la función reproductiva se va a dar por todos los efectos estresores que va a generar el estado de enfermedad del animal, más que por un efecto directo del sistema inmune sobre la secreción de GNRH. Ok. ¿Sí? Y evidentemente, o sea, si yo tengo un animal con un cuadro infeccioso, pues me va a afectar la función reproductiva mientras esté con el cuadro clínico. Uh-huh. Si yo lo soluciono vía antiinflamatorios, fluidoterapia, antibióticos, pues espero que una vez que salga de ese cuadro clínico, de ese cuadro infeccioso, pues ya si tenía buena condición corporal, pues el inicio de la pubertad no se va a afectar tanto. ¿Se me explicó, Ana? Sí, sí, doctor. Sí. Sí. Evidentemente, si tengo cuadros crónicos de infecciosos, pues sí, al final de cuentas me va a afectar el inicio de la pubertad, pero más que por el microorganismo que esté generando la infección, pues va a ser por el estrés que estoy generando, que se está generando y los efectos crónicos del cortisol. Ok. Muy bien. Ok, entonces, eso creo que podríamos hablar en general de la pubertad, que fue un tema importante del cual nos quedamos. Y no sé si al respecto tengan alguna otra duda. En caso de genético, ¿también pueden afectar mutaciones? Sí, pero un poco en el sentido de lo que les decía, si yo tengo un grupo de animales que están en anestro, pues a lo mejor uno de 10,000 animales puede tener un trastorno genético asociado a un cambio en algún aminoácido, en alguna de las hormonas que involucradas en la reproducción. Y bueno, ese animal nunca se va a reproducir. Entonces, a lo mejor, lejos de ser un factor de anestro, va a ser un factor de infertilidad.
Sí, Yadira, ¿me explico? Sí, entonces eso no, bueno, lo tendría un ejemplar, pero ya no pasaría a otros. Exactamente. Sí. Sí. Ujú. Y como te digo, o sea, realmente como mutaciones así muy específicas, pues realmente lo que van a ocasionar van a ocasionar infertilidad y no anestro. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera una mutación en un receptor, ¿qué Igual, tan- igual, vamos a pensar que si hay una mutación en el receptor de GNRH y no puede reconocer a la GNRH, Ujú. pues ese animal va a tener hipogonadotrofismo. Los ovarios nunca van a crecer. Entonces, por ejemplo, vamos a palpar a un animal que va a estar bien gordo, con una condición corporal de 8 o 9. Cuando lo palpemos, pensando en novillas, evidentemente, va a tener úteros más delgadito que mi dedo y ovarios del tamaño de un chícharo. Pero de 100 animales, no, incluso de 10,000 animales, a lo mejor vas a encontrar uno o dos. O sea, es poco frecuente. Exactamente. Entonces, por eso les digo, o sea, cuando nosotros, esto es para caso de diagnóstico reproductivo, pero cuando ustedes hagan diagnóstico de cualquier otro trastorno, cualquier otro sistema, siempre traten de pensar qué es lo más frecuente, qué es lo más probable que suceda. Ajá. Porque si yo, por ejemplo, llego y le digo, tus vacas están en anestro, seguramente hay que hacer se me fue el nombre, pero bueno, existen técnicas en las cuales se puede secuenciar todo el DNA de los animales y te va a decir dónde están los cambios dónde están se llaman SNPs. Ahí no me acuerdo cuál es la traducción, pero pequeñas mutaciones que hay en las secuencias genéticas, ¿no? Pues obviamente no es viable, ¿no? Porque pues la probabilidad de que encuentres una mutación que te pueda explicar que esos animales están en anestro o que son infértiles, pues es muy baja, ¿no? Porque no es algo que se presenta con frecuencia. ¿Me Sí, explico? sí, gracias, doctor. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Ana, Yo tengo una duda sobre el fotoperiodo, ok. cuánto afecta a la pubertad, porque nada, más tengo un apunte, pero está muy chiquito, y es que afecta sobre la retina y es en base a la melatonina que va a producir, bueno, que va a aumentar la producción de GNRH, pero Ok. no me acuerdo cómo era. Bueno, en el caso de especies fotosensibles en cuanto a su reproducción, que sabemos que son los pequeños rumiantes y los equinos, principalmente los gatos podrían entrar también en esta clasificación. Sabemos que la cantidad de horas luz a las cuales está expuesto un individuo va a modificar la secreción de melatonina. Y bueno, independientemente de la especie que sea, a mayor horas luz, menor producción de melatonina. Y viceversa. A mayor horas oscuridad, por lo tanto menor horas luz, mayor producción de melatonina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se capta la cantidad de horas luz a las cuales está expuesto un individuo? Pues a través de la retina, el nervio óptico, y esa información viaja hasta el ganglio cervical superior y de ahí hasta el núcleo supraóptico y del supraóptico a la glándula pineal para que haya mayor o menor secreción de leptina dependiendo del estímulo, de melatonina. Melatonina. ¿Ok? Ok. Entonces, en el caso de los pequeños rumiantes, una mayor producción de melatonina, ¿qué sucedería cuándo, Ana? ¿Cuándo se produciría mayor melatonina de acuerdo a lo que acabo de decir? Bueno, la noche, ¿no? O bueno, Exactamente. Entonces, a lo largo del año, ¿en qué época esperaría que se produzca más melatonina? en invierno, otoño, invierno. Otoño, invierno. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son los días
A lo mejor en nuestro país no tan marcados, pero más hacia el norte o hacia el sur, esto va a estar más marcado, pero sabemos que durante el otoño, el otoño y el invierno, los días son más cortos y las noches más largas, y por lo tanto, a mayor exposición a la oscuridad, mayor producción de melatonina. ¿Sale? Y viceversa, a mayor exposición a la luz, menos horas de oscuridad y mayor producción de melatonina. Perdón, y menor producción de melatonina. ¿Ok? Entonces, en el caso de los pequeños rumiantes en el otoño y el invierno, hay más melatonina porque hay más horas de oscuridad, y esa melatonina va a estimular la secreción de GnRH. ¿Sale? Voy a rayar. Que es O sea, en la especie donde queda más, donde es más claro esto, cómo afecta la pubertad de justo este fotoperiodo. Entonces vamos a pensar que tenemos el mes 1, el mes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nada más, ¿verdad? Ok, entonces el otoño más o menos empieza por acá y termina por acá. Otoño-invierno, ¿cierto? Entonces, cuando las regas o las cabras están expuestas a esta bajas horas luz y más horas de oscuridad, hay mayor producción de melatonina, y esto va a estimular GnRH. ¿Ok? Entonces, en términos de la pubertad, ¿qué va a pasar si una hembra, una cordera, nace al inicio de la época reproductiva? Pues evidentemente aquí no va a alcanzar a desarrollarse para iniciar la pubertad, pero en la siguiente época reproductiva va a estar lista para reproducirse. ¿Cierto? sí. Pero ¿qué pasa si la hembra nace al final de la época reproductiva? Si las condiciones de alimentación son buenas, es probable que en la siguiente época reproductiva inicie la pubertad. Y por lo tanto, su edad a la pubertad se va a ver mucho más corta comparada con esta. Porque aquí a lo mejor van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, evidentemente, si esta hembra durante este periodo no recibe la alimentación adecuada, pues a lo mejor durante este primer fotoperiodo no es suficiente porque no tiene suficientes reservas corporales, y por lo tanto, en lugar de aventarse 7 meses a la pubertad, se avienta 18 meses porque tiene que esperar otra época reproductiva. Ok, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así es como el fotoperiodo, principalmente pequeños rumiantes, puede influir en el inicio de la pubertad. Vale, gracias, doctor. ¿De qué? ¿Más dudas, chicos? ¿No? Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos 15 minutos para tomar agua, estirar las piernas y regresamos para ver sus ejercicios o cualquier otra duda que quieran abordar? Ok, Ok. doctor.